Titanic, 1997. No solo es una de las películas más taquilleras de la historia, sino que también está llena de detalles sorprendentes, secretos de producción y curiosidades que pocos conocen. Desde decisiones creativas inesperadas hasta desafíos extremos en el rodaje, en este vídeo te contaré 10 cosas que probablemente no sabías sobre Titanic. Acompáñame en este viaje al pasado para descubrirlas. 10 cosas que no sabías sobre Titanic, 1997. Teclas 1. El Titanic fue reconstruido casi en su totalidad. Para lograr un realismo impresionante, el equipo de producción construyó una réplica del Titanic con un tamaño del 90% del original. La estructura fue fabricada en los estudios Fox Baja, en México, y estaba diseñada para inclinarse y hundirse controladamente durante las escenas del naufragio. Además, se recrearon con exactitud los lujosos interiores del Titanic, como el gran salón de primera clase, las escaleras y los camarotes, basándose en planos originales del barco. Para agregar autenticidad, Cameron contrató expertos en historia naval que supervisaron cada detalle. Teclas 2. El agua en las escenas del hundimiento estaba helada. Aunque se filmó en un tanque de agua, este no estaba temperado, lo que obligó a los actores a soportar temperaturas cercanas a los 10 grados C. Kate Winslet, quien se negó a usar un traje térmico debajo de su vestuario, terminó enfermando de neumonía debido a la exposición prolongada al frío. Los extras también sufrieron, ya que la filmación de estas escenas tomó semanas y muchos debían permanecer en el agua durante horas. Para simular el vapor del aliento por el frío, los efectos visuales añadieron digitalmente la condensación en la postproducción. Teclas 3. Leonardo DiCaprio casi rechaza el papel de Jack Dawson. Leonardo DiCaprio no quería hacer la película. En un principio, consideraba que Jack era un personaje poco desafiante, ya que no tenía un conflicto interno o evolución dramática. James Cameron tuvo que convencerlo explicándole que Jack no era solo un joven romántico, sino que representaba la libertad y la aventura, un espíritu rebelde que encajaba perfectamente en la historia. Finalmente, aceptó el papel y se convirtió en uno de los personajes más icónicos del cine. Teclas 4. Kate Winslet se negó a usar doble en escenas peligrosas. A diferencia de otros actores, Winslet insistió en realizar todas sus escenas de acción, incluyendo aquellas en el agua. En una ocasión, durante la filmación de una de las secuencias del naufragio, quedó atrapada bajo una puerta sumergida y estuvo a punto de ahogarse. A pesar del susto, continuó con el rodaje sin pedir cambios. Esta dedicación le permitió transmitir un realismo absoluto en su actuación y ganarse el respeto de todo el equipo de producción. Teclas 5. La famosa frase, "Soy el rey del mundo", fue improvisada. Una de las escenas más emblemáticas de la película es cuando Jack sube a la proa del Titanic y grita, "Soy el rey del mundo". Sin embargo, esta frase no estaba en el guión. James Cameron le pidió a DiCaprio que improvisara algo para expresar la emoción de su personaje al estar en la punta del barco. Tras varias tomas, el director le sugirió que dijera esta frase, sin imaginar que se convertiría en una de las más recordadas de la historia del cine. Teclas 6. El dibujo de Rose desnuda fue hecho por James Cameron. En la escena donde Jack dibuja a Rose, la mano que aparece en pantalla no es la de Leonardo DiCaprio, sino la del propio James Cameron. El director, además de cineasta, es un talentoso artista y decidió hacer el boceto personalmente para asegurar que tuviera el estilo que él quería. Curiosamente, Cameron es zurdo, por lo que la escena tuvo que ser espejada digitalmente para que pareciera que la estaba dibujando un diestro como Jack. Teclas 7. Existió un final alternativo con un giro inesperado. En la versión que todos conocemos, Rose arroja el corazón del mar al océano en secreto, pero en un final alternativo, Brock Lovett, el cazador de tesoros, se da cuenta de lo que está haciendo y trata de detenerla. Rose le explica su razón para hacerlo, y finalmente, Brock acepta que el verdadero tesoro de la vida no es material, sino las experiencias y los recuerdos. Aunque esta versión tenía un mensaje positivo, James Cameron la descartó porque quitaba impacto a la escena final. Teclas 8. El costo de la película superó al del Titanic real. La producción de Titanic costó alrededor de $200 millones, mientras que el Titanic original, en 1912, tuvo un costo de $7,5 millones, ajustado a la inflación, equivaldría a unos 150 millones actuales. Esto significa que la película fue más cara de producir que el propio barco real, lo cual es un dato sorprendente considerando la magnitud de la tragedia original. Teclas 9. James Cameron exploró los restos del Titanic real.
Antes de comenzar el rodaje, James Cameron hizo 12 inmersiones en un submarino hasta el lugar donde reposan los restos del Titanic en el fondo del Atlántico. Durante sus expediciones, pasó más de 100 horas bajo el agua, explorando los restos del barco y capturando imágenes que luego utilizó en la película. De hecho, algunas de las tomas reales del Titanic aparecen en la versión final del filme. El director quedó tan fascinado con la historia que años después realizó el documental Ghosts of the Abyss, 2003, donde exploró aún más los restos del naufragio. James Cameron renunció a su salario para hacer la película. Debido a los costos excesivos de la producción, los estudios Fox intentaron recortar el presupuesto y pidieron a Cameron que redujera los gastos. Para evitar que la película perdiera calidad, el director renunció a su salario como director y, en su lugar, negoció un porcentaje de las ganancias. Esta decisión fue arriesgada, pero resultó ser un movimiento brillante, ya que cuando Titanic se convirtió en un éxito mundial, Cameron ganó más de $100 millones gracias a los ingresos en taquilla. Cuando recibió su premio Oscar a Mejor Director, dijo la famosa frase de su propia película: "Soy el rey del mundo". Conclusión: la película Titanic está llena de detalles fascinantes y desafíos que la convirtieron en una de las producciones más ambiciosas de la historia del cine. Desde un rodaje extremo hasta decisiones improvisadas que se volvieron icónicas, cada aspecto de la película contribuyó a su éxito y legado. ¿Cuál de estas curiosidades te sorprendió más? Déjame tu comentario y suscríbete para más contenido sobre cine.